Presentamos el plan para reconquistar el Edén. Así como nuestros primeros padres perdieron por complacer el apetito, nuestra única esperanza de reconquistar el Edén consiste en dominar firmemente el apetito y la pasión. El poder dominante causará la ruina de millares de personas que si hubiesen vencido en ese punto hubieran tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre las demás tentaciones de Satanás. La continua transgresión del hombre durante 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Y a medida que nos acercamos al tiempo del fin, la tentación de complacer el apetito será más poderosa y más difícil de vencer. Dios exige que sus hijos se limpien a sí mismos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, reflexionando la santidad en el temor del Señor. Poderosas conferencias evangelísticas de salud con renombrados médicos misioneros, los días 21 al 23 de abril, comenzando a las 7 de la noche y finalizando con una gran feria de salud, un día para vivir mejor, el domingo 24 de abril desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, donde se impartirán múltiples conferencias, asesoramiento en nutrición, servicio de masajes, comida vegetariana y evaluación gratis de la salud. Todos están cordialmente invitados, no se lo pierdan, entrada gratuita. Muy buenas tardes, queridos televidentes. De nuevo continuamos con esta Feria de Salud, que ha sido muy bendecido. Hemos sido bendecidos ya que tenemos grandes expectativas con relación a este programa que quizá ha sido de tanta bendición para cada uno de nosotros. Hemos tenido alimentos especiales, nutritivos, veganos, y tenemos también suplementos y consejos de la Reforma Pro Salud. En esta tarde, ya finalizando esta hermosa feria, quisiera dirigirme a ustedes para tener el tema con relación a la temperancia, y esto creo que nos va a beneficiar en gran manera a cada uno de nosotros, y ustedes que nos ven a distancia podemos disfrutar de este programa. Quisiera llevarlos a tener palabras de oración para iniciar el tema. Señor y Dios que moras en los cielos, gracias por el don de la vida. Gracias por Cristo Jesús, porque los consejos vertidos en tu palabra son aplicables para todos los vivientes. Tú nos has llamado a este sagrado y bendito ministerio para llevar adelante, Señor, esta tarea de los consejos de la palabra de Dios y la Reforma Pro Salud. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios nos muestra que hay tanta, pero tanta y abundante información que esto beneficia cuando hay casos de médicos o problemas de salud. Y sabe que hay 8 remedios que están explicados en la palabra de Dios, que son los remedios que nosotros dentro del campo médico misionero usamos dentro de nuestra congregación. Y esto nos hace pensar que necesitamos recursos, pero estos recursos son estrictamente naturales. Ahora, hay 8 remedios. Estos son el agua abundante que debemos tener, el descanso suficiente, el ejercicio que es adecuado y proporcionado, la luz abundante, el aire puro, la nutrición apropiada y la temperancia en todo, por supuesto, y la fe en nuestro Señor. Quisiera que buscáramos en la palabra de Dios, en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. En la pantalla lo vemos y dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Sabe que aquí encontramos 3 cosas. Número 1, la orden de Dios. Número 2,
la advertencia. Y número 3, lo racional en la vida. Y esto nos hace pensar cómo nosotros tenemos que llevar una vida que corresponda a la voluntad de Dios. Y antes de iniciar el tema, me gustaría ver una ilustración. Sabe que hay dentro de los animales marinos, hay unos que le llaman animales sinópticos. Y estos animales son las famosas medusas. Es misterioso ese animal porque no tiene sangre, no tiene cerebro, no tiene corazón y el 97% de su estructura corporal es agua. Entonces, hay una inquietud en la ciencia cómo este animalito se mueve. No tiene huesos, no tiene branquias y no tiene cartílagos. Entonces usted dirá, ¿cómo este animalito funciona y cómo es que se mueve? Sabe que siendo que su cúpula se llena de agua, él se empuja por inercia, se empuja de arriba hacia abajo y cuando se empuja, ese animal tiene una característica. Como no tiene hueso, no tiene cerebro, no tiene sangre, no tiene corazón, el viento submarino lo conduce para todos lados. En otras palabras, que estas medusas, moviéndose de arriba hacia abajo y dejándose mover por la corriente marina, ¿por qué? Porque no tiene cerebro. Y a veces nosotros somos como las medusas. Desafortunadamente, este animal puede presentar una situación difícil, pero a la vez asombrosa. Asombrosa porque básicamente son llevadas de un lugar a otro. Sabe que la condición del hombre en ocasiones se vuelve así, pero nosotros fuimos bendecidos por Dios porque tenemos un cerebro y esto nos hace depender de nuestro cerebro para tomar las decisiones, sean sabias o sean equivocadas. Y uno de los principios que Dios establece es que seamos sensatos para poder dirigir nuestra vida, ya sea para llevar una vida temperante que nos ayude a conducirnos de una manera tal como el Señor quiere. La temperancia es un tema un poco controversial en algún momento porque nos hace pensar que las cosas de Dios se tienen que tomar muy en serio. ¿Y qué es temperancia? Si lo podemos ver en una forma simple, temperancia es abandonar absolutamente todo lo perjudicial y usar moderadamente lo que es bueno. Un abandono total de lo que es perjudicial y un uso moderado de lo que es bueno. Por ejemplo, si a usted le gusta comer mucho dulce, por ejemplo, que es muy dañino, y no toma en consideración que esto le va a perjudicar a largo plazo, eso quiere decir que usted es una persona intemperante. Hay casos que usted puede tomar también como, si a usted le gusta el pan, esto hace que mucha cantidad de harina en su cuerpo forme problemas de niveles de azúcar alto y problemas digestivos. Si a usted le gustan mucho las frutas y es recomendable comerse 3 frutas por día, pero usted se come 15 frutas, también es dañino. Si lo ideal es tomar agua, 8 vasos con agua durante un día, y usted dice, bueno, como el agua es buena, yo voy a tomar 15 vasos, eso es dañino. Eso es ser uno intemperante. Nosotros debemos
considerar la prudencia en todo lo que tiene que ver que vamos a comer. Ok, dice que en el principio Dios le otorga a Adán una dieta especial, una dieta saludable. Cuando dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. El texto que tenemos inicial. Ahora, una cosa importante es que cuando Dios hace una advertencia y le dice, si haces esto, te va a suceder esto. Eso nos hace marcar un ritmo de vida en rectitud para obedecer al Señor. ¿Y por qué hay tanta gente intemperante? ¿Por qué es que nosotros caemos en esa situación tan delicada y tan ofensiva a Dios? ¿Sabe que uno de los grandes problemas que tenemos en la humanidad es que por la forma que comemos, llegamos a tener muchas enfermedades y por supuesto el volumen de la masa corporal es un volumen que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y llegamos a tener sobrepeso y después tenemos diabetes y otras tantas enfermedades cardiovasculares. Ahora, según la palabra de Dios, en el inicio, al principio hubo un problema de alimentación y es notorio, y hay que citarlo en el caso de Adán, cuando Dios le dijo las instrucciones y él, a través de su esposa, Adán comió lo que era prohibido. Cuando Dios se reserva ese árbol y dice, de todo lo que está aquí ustedes disfruten, pero me lo reservo. ¿Sabe que hoy día Dios hace exactamente lo mismo? Y déjeme decirle algo, el problema del pecado no fue porque Adán tomó el fruto, sino que se rebeló contra Dios. Y algunas veces nosotros al comer nos hacemos rebeldes de tal manera que nuestra vida se vuelve una vida complicada, llena de enfermedades, llena de problemas y llena de amargura. ¿Por qué? Porque no somos temperantes y no tenemos un control en la vida ni cómo nosotros nos alimentamos. Por ejemplo, cuando Adán se rebela contra la voluntad de Dios, las circunstancias fueron negativas y Adán fue sacado del huerto del Edén. Y no hay cosa más triste para un ser humano que adorar a Dios fuera del Edén. Y en este caso sería, ya en nuestros días, tendríamos, Dios ha puesto un árbol, los 10 mandamientos. Pero si nosotros nos mantenemos dentro de ese círculo sagrado de los 10 mandamientos, nuestra vida va a ser una vida placentera, una vida llena de bendiciones, porque estamos en obediencia a nuestro Dios. Pero si abiertamente procuramos desobedecer la voz de Dios, entonces las consecuencias no se hacen esperar. Quisiera que veamos la carta primera de Juan, versículo 3, primera de Juan, 3, 4. Y aquí nos vamos a orientar mejor a través de Juan. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, habla aquí de la ley, pero habla también de que Dios establece la ley de los 10 mandamientos, que es la ley moral, y establece también las leyes de salud, que tienen exactamente el mismo valor. La ley moral tiene un valor incalculable y de igual manera las leyes naturales
tienen valor exactamente igual que la ley moral. Muy bien, ahora veamos dónde se asienta el conocimiento de la temperancia. Nosotros tenemos un lóbulo, tenemos 11 lóbulos, pero el lóbulo frontal, que lo tenemos en esta parte, es el que decide y el que se encarga de guiar, como en un ferrocarril así, guiar a las personas y tomar las decisiones más sabias y más importantes en su vida. El cociente intelectual que tiene el cerebro en la parte frontal, por eso se llama lóbulo frontal, esto es asombroso. Y las personas que lo tengan mucho más prolongado van a tener más cociente intelectual. ¿Por qué digo esto? Porque allí es donde nosotros tenemos que asentar lo que es nuestras decisiones, el poder de decidir obedecer a Dios o obedecer nuestros instintos. Esa situación se vuelve más complicada cuando nosotros nos hemos puesto en total rebeldía a la voluntad de Dios. Ahora, el lóbulo frontal es el responsable por el razonamiento de las personas, por el juicio, el comportamiento social y también el espiritual. ¿Sabe que cuando dice la palabra de Dios que se pondrá en una marca o una señal, dice en sus frentes y en su mano? En su mano porque con esa laboramos, con esta trabajamos. Y en su frente porque habla del lóbulo frontal. Y esto nos hace pensar que si el lóbulo frontal es el responsable de la moral, del razonamiento, esto quiere decir que nosotros tenemos que tomar muy en serio la fisiología de Dios, qué es del cuerpo y qué es cómo lo formó el Señor. Ahora, ¿qué sucede cuando el lóbulo frontal tiene un mal funcionamiento por nuestras condiciones médicas o por otra situación? Un golpe, una perforación de bala o una caída, etcétera, etcétera. En primer lugar, que cuando el lóbulo frontal no está en la condición perfecta, los científicos, los expertos lo han visto de una manera que tiene muchas cositas, y vamos a enumerar unas 6 por lo menos. Hay un impedimento de principios morales, la persona le cuesta, hay un impedimento social, hay un impedimento de racional, hay un impedimento de falta de provisión, pérdida de razonamiento abstracto y una disminución de la capacidad para las matemáticas y para tener un discernimiento necesario. También hay un impedimento de la memoria. Hay distracción, inquietud y la persona no tiene falta de concentración. Hay una inestabilidad social y una apatía y falta de iniciativa y de organización. Esto nos hace pensar, hermanos, que Dios sabiamente quiere que nosotros sometamos esta carne rebelde, este cuerpo que no es nuestro, a su divina voluntad, siendo temperantes en todo y llevando una vida que agrade y glorifique el nombre de Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios?
Sabe que Juan escribió en uno de sus libros, en una de sus cartas, en la carta primera de Juan 2, escribió algo que nos puede beneficiar. ¿Cuál es el deseo de Dios para el hombre? Y él dijo, yo deseo que seas, aquí lo leemos acá en pantalla, tercera de Juan 1 y 2, perdón. Yo decía la primera, es la tercera. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, y así como prospera tu alma. Ahora surge la interrogante, ¿por qué dentro de la comunidad tenemos tanta y tanta gente enferma? ¿Por qué? Si el plan de Dios, el deseo de Dios es que nosotros tengamos salud y tengamos prosperidad, y casualmente muy poca gente tiene ambas cosas. ¿Y cuáles son las causas comunes que hacen que no tengamos esto? Sabe, queridos, que muchas veces, o quizás siempre, nosotros somos responsables porque, regresando al famoso lóbulo frontal, hay situaciones en que han habido traumas en nuestra cabeza y esto nos ha hecho un daño irreparable, frustraciones, problemas emocionales, problemas psicológicos, de diferentes tipos de problemas. Esto hace que el lóbulo frontal no trabaje como debe trabajar. Por otro lado, hemos sido afectados en el sistema nervioso. Las neuronas del cerebro son las encargadas, como tienen un poco de voltaje de electricidad, estas son encargadas de tener la sensibilidad, los sensores junto con los tendones, tener la sensibilidad del cuerpo, y esto hace conectar con el lóbulo frontal para tener así una buena armonía y tener un balance en la vida, que sea un balance para llevar una vida con temperancia. Ahora, algunas personas dicen, bueno, ¿por qué Dios, sabiendo que nosotros íbamos a ser intemperantes, por qué nos dejó algunos frutos prohibidos? ¿Sabe que Dios ha dejado en la naturaleza todo lo que nosotros necesitamos para nuestra subsistencia? No nos dejó a la deriva, nos crió y nos dejó a la deriva. Siempre Dios hizo provisión para que cada uno de nosotros tomemos lo mejor de la naturaleza y nos podamos nutrir de una manera sensata y de una manera sabia. Hay unos frutos prohibidos hoy día. Ya no vamos a dejar el fruto prohibido de la Edén y vamos ahora a quedarnos con el fruto prohibido de modernos. Y podríamos tener el tabaco. ¿Por qué la gente usa tabaco? Sabe que usted dirá, bueno, Dios crea la hoja de tabaco, ¿y por qué? Y acá el hombre ha tergiversado todo lo que es la naturaleza. Y del tabaco ya hace el cigarrillo, y del cigarrillo aparece la nicotina y un montón de problemas, y es el causante de tanta enfermedad en la población. Esos son los frutos prohibidos modernos. Hay otro fruto prohibido que es muy común, y es las bebidas alcohólicas. Cuando usted perfora para buscar agua en el subsuelo, si perfora profundo, usted va a encontrar petróleo. Pero si perfora bajo, usted va a encontrar únicamente agua. ¿Qué nos muestra esto? Esto nos hace pensar que si Dios hubiese creído conveniente
que el hombre tomase alcohol hubiera creado algunas vetas internas en el subsuelo. Me imagino que una corriente de alcohol, una de cerveza y una de sustancias tóxicas. Pero Dios es sabio. Dios nos dice que tomamos solamente agua potable. Eso es lo único que está en la parte baja del subsuelo. Ahora, hay otro de los frutos prohibidos que es un poquito menos según la persona, y es el uso del café. El café contiene cafeína en altos niveles, y esto hace que la gente tenga un nerviosismo exagerado, tenga que ir a un facultativo para que le indique medicamento, y pasa una vida de insomnio a medicina, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque le excede la energía natural del cuerpo. Tenemos que saber que la cafeína es tan venenosa y es una droga silenciosa, a tal manera que si usted lo usa, tarde que temprano va a ser dañado su cerebro, va a tener Alzheimer y por supuesto su hígado va a perjudicarse. Y la melatonina del cerebro va a ser perjudicada también. Ese es otro de los frutos prohibidos. Ahora usted dirá, bueno, ¿podré tomar café que no tenga cafeína? ¿Decaf? Absolutamente no. ¿Por qué? Porque los científicos son muy inteligentes para la venta. Ellos quieren vender y para quitarle la cafeína le agregan 3 químicos más. Entonces usted, en vez de mejorar las cosas, las empeora. Otro fruto prohibido sería la soda. Todo tipo de bebidas con soda, con carbonadas, todo, no importa, es lo más venenoso que podemos usar. Ahora, cuando usted toma soda, toma alcohol, toma café, llega ahora un momento que le impedirá tomar decisiones sabias, llevar una vida tranquila, y va a vivir en una vida de tensión constante y va a vivir muy abrumado y muy fuera de lo que es la palabra de Dios. Ahora, yo quisiera también recomendar, hay otro fruto prohibido, y es el azúcar. El azúcar constituye uno de los agentes más dañinos, porque Dios dejó las frutas para que nosotros consumamos azúcar, y dejó las frutas fuertes que contienen alcohol. Por ejemplo, curiosamente, las que contienen alcohol son, número 1 es la uva, la pera, el kiwi, entre otros, y la fresa. Hay otras más, pero son las más comunes. Esas tienen un poquito de alcohol, pero esa es la que Dios dejó. Y el azúcar que contienen es el azúcar que nosotros necesitamos. Usted no tiene que agregar absolutamente nada de azúcar a sus preparados que tiene de las frutas, porque ya ellas en sí tienen el balance de fruta adecuado, y así podemos evitar males mayores. Quisiera que buscáramos en la palabra de Dios, en el profeta Isaías, capítulo 5, verso 11. Capítulo 5, verso 11. Aquí está en pantalla. Dice: hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Ahora, vamos a dejar las bebidas fuertes. Hay otro minucioso y una fruta prohibida que es muy atractivo
a las personas. Y eso es el vino de mesa. Y en este tipo de vino de mesa hay vino tinto, vino blanco, vino etcétera, etcétera. Y se ha llegado a entender en una forma equivocada totalmente que si la persona toma una copa de vino de mesa, su sangre va a estar muy purificada y su corazón va a funcionar bien. Va a haber buena circulación y buen paso de oxígeno en el cuerpo. Eso es totalmente falso. El alcohol es dañino para el corazón y una copa de vino contiene alcohol. Debemos de dejar absolutamente todo lo que sea perjudicial para nuestra salud. Muy bien, los estudios científicos han demostrado que el alcohol es la causa de muerte más alta que hay en la población mundial. Y ha hecho caer en desgracia a muchas personas, ha llevado a la miseria a familias enteras. Se han cometido accidentes vehiculares por todos lados y esto ha sido causa de desgracia social. ¿Por qué no decirlo? Los matrimonios, muchos se han separado debido a que una de las partes es alcohólico. Y esto nos hace reflexionar por qué la persona, a pesar de los consejos, sigue tomando alcohol. Porque sabe que dentro de la parte científica y con alguna o mayor irresponsabilidad, algunos profesionales de la salud no solamente recomiendan una copa de vino de mesa, ahora ya están recomendando una copa de una sustancia fuerte del alcohol. Es decir, que eso no es absolutamente nada malo, que se puede consumir en pequeñas cantidades. Ahora, pregunto, ¿es bueno el alcohol para la salud? Absolutamente no. Pero yo quiero decirles algo. Cuando nosotros consumimos ciertas frutas en horarios que no son adecuados y en cantidades que no son apropiadas y lo dejamos en un recipiente sin refrigerar, esta fruta va a tomar efervescencia y al cabo de un tiempo, de unas horas, ya contiene alcohol. Y usted dice, pero si yo no tomo alcohol, pero yo solamente estoy comiendo fruta y haciendo esto, lo otro. A veces nosotros tenemos que indagar un poco más y buscar los consejos sabios de la palabra de Dios y los consejos sabios de la Reforma Pro Salud. Sabe que 109 millones de personas aquí en los Estados Unidos se reportó allá por los años 2001, hace como unos 20 años, murieron por efectos del alcohol. Es terrible. Las cifras son alarmantes. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para evitar este flagelo de la humanidad? Lo ideal para llegar a tener una temperancia sensata es no probar ningún tipo de bebida que sea alcohólica. No importa que su médico privado le recomiende, bajo ninguna circunstancia debe de usar una bebida alcohólica. ¿Por qué? Y le digo, hay razones fundamentales. Una de ellas es que nosotros no estamos preparados. Dios no nos hizo nuestro cuerpo para ingerir alcohol. Solamente nos lo hizo para tomar únicamente agua. La otra razón es que
cuando nosotros ingerimos una sustancia alcohólica, nosotros estamos llegando a destruir el aparato digestivo y destruir, por ende, lo que es nuestro hígado. Esto es debido a que somos intemperantes. ¿Por qué? Nosotros necesitamos seguir las instrucciones divinas y evitar absolutamente cualquier tipo de bebida o de sustancia que sea dañina para la salud. Ahora, ¿qué es entonces la temperancia? Decíamos, repitiendo, es la abstinencia absoluta de todo lo perjudicial y el uso moderado de lo que es sano. Esa es exactamente una manera sencilla lo que es temperancia. No podemos abstenernos de todo lo que Dios nos ha dado y que es agradable, pero sí tenemos que hacer un uso moderado de lo que es bueno. No podemos abusar ni debemos abusar. Hay otra cosa que me gustaría enfatizar y es el hecho de que las personas, ¿por qué llegan a tener obesidad? Esto es bien importante, porque si las porciones de alimento que usted consume diariamente son mayor que la necesidad que tiene a nivel de estómago, tarde que temprano usted va a ser víctima de una glotonería y posterior de la obesidad. ¿Por qué razón? Porque la capacidad estomacal que tiene un ser humano es del tamaño de donde tengo la mano izquierda hacia arriba, o sea, el puño, tomando el puño así. Ese es el tamaño exacto de lo que es un estómago de un adulto. Solamente tiene que hacer esto y esta es la cantidad que usted necesita para consumir 3 veces al día, que es lo más recomendable en la alimentación. Porque tenemos, ya hemos dicho en el pasado, 3 digestiones. Ahora, ¿cómo podemos llevar un régimen alimenticio que nos ayude a tener temperancia? Sabe que muchas veces nosotros tenemos los consejos médicos, pero los consejos no son oportunos, porque hay grandes consorcios y grandes entidades farmacéuticas que nos hacen ver que nosotros necesitamos consumir eso o consumir lo otro. Y hay un fruto prohibido que es el más serio de todos los que hemos mencionado. La adicción a las drogas. Hay drogas que son legales, entre comillas, y hay drogas ilegales. Me detengo un poquito antes en las drogas legales, según. Legales hacia el gobierno estatal y federal y en los países, pero no legales ante Dios. Y son los fármacos que la persona toma sin reservas de nada. Miles y miles de personas están cayendo en depresión, en problemas de ansiedad, ataques de pánico y otras tantas enfermedades debido al uso desmedido de los fármacos. Entonces, esta gente se hace fármaco dependiente de un medicamento que se lo indicaron una vez y se hizo adicto a esta tableta. Después de los 40 años, 45 años, especialmente las señoras, ya traen una cajita o un recipiente, por lo menos con 3 clases de medicina. ¿Por qué? Porque el médico lo dijo, la farmacia lo dice y la cultura lo dice.
Eso no es lo correcto, lo que Dios nos dice. ¿Sabe? Porque si nosotros comenzamos tolerando un medicamento, ya tenemos la tolerancia presente en nuestras vidas y el cerebro se acostumbra a la estimulación natural y le lleva a la adicción. Y esta adicción se caracteriza por dos procesos que son, ya dijimos, primero está la tolerancia, usted lo tolera, y luego está la dependencia. Y esto nos hace intemperantes. Por otro lado, nosotros necesitamos, esas son las drogas legales, entre paréntesis. Ahora venimos con las drogas ilegales. Usted dirá, la marihuana es una planta, lo es. Y es una planta verde. ¿Por qué dicen que esto es una droga? ¿Sabe que hay situaciones en que no podemos cuestionar la naturaleza de Dios? Dios es sabio. Dios dejó muchas cosas. También hay una sustancia que se hace de una planta que se llama amapola y otra que se hace opio, etcétera, etcétera. Drogas, más drogas. Eso no indica y no le dice a usted que usted tiene que consumir este tipo de sustancias que no son agradables a los ojos de Dios. ¿Y cómo comienza la intemperancia? Comienza aquí, en el lóbulo frontal, donde tenemos las decisiones y donde tenemos las buenas y las malas decisiones, donde tenemos el razonamiento. Por esa razón, Dios apela en su palabra santa, apela al entendimiento, no apela a la emoción. Cuando nosotros llevamos una vida emotiva, llena y cargada de emociones, entonces nos dirigimos por emoción y compramos cosas de alimento que no son buenas y las compramos en grandes cantidades. Y eso, aparte de que gastamos demasiado dinero, hacemos un desperdicio y establecemos una situación de nutrición que nos va a llevar a la obesidad, a la enfermedad y a una serie de situaciones muy abrumadoras. Ok, hay drogas que son ilícitas. Las drogas que son ilícitas tenemos marihuana, cocaína, LSD, morfina, lidocaína, anfetaminas y otras tantas drogas que existen en el mercado. Quiero recalcar esto. ¿Quién es el autor de este tipo de drogas? Sabe que Satanás es el autor de todas estas sustancias tóxicas para el ser humano, porque le interesa que el ser humano, su cerebro esté carcomido por eso, que sea destruido para que no acepte la palabra de Dios y sus consejos de salud. Esa es la razón por qué el diablo ha inventado tanta y tanta droga. Entonces, el Señor nos quiere dar salud, como dice el libro 3 de Juan 2. Pero quiere darnos prosperidad. Entonces, no tenemos ni una cosa ni la otra. Ahí en pantalla lo tenemos. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, y así como prospera tu alma. ¿Sabe que en este caso el deseo de Dios está allí? Ahora veamos cuál es el deseo de Satanás. Es todo lo contrario. Y esto nos hace pensar que tenemos que aprender a tomar sabias decisiones en cuanto a esto de la reforma pro salud y en cuanto a cómo debemos nutrirnos. Por ejemplo, si a usted le gusta comer pan y usted quiere comerse una pieza de pan pequeña, que es lo correcto,
siempre y cuando sea dentro de los parámetros normales. Pero la intemperancia está en que usted, en cambio de comerse una pieza, se come 5 piezas. Entonces, tenemos que comer por la necesidad fisiológica del cuerpo, bajo un reloj biológico que tenemos, y no por la ansiedad ni con la vista. Y cuando usted vaya a la tienda, nunca vaya con hambre, porque usted se va a traer la mayor parte de cosas que está en la tienda. Y usted tiene que tener prudencia para la compra de los alimentos. Y una de las cosas más tremendas que hay es que cuando compramos tantos alimentos innecesarios, se pudren en el refrigerador. Y en el año 19 se hizo una encuesta que cómo funcionaban los alimentos en las casas de las personas. Y se perdieron, escuche esto, 146 millones de dólares en alimentos que se compraron y no se consumieron porque estaban tirados en un refrigerador. Esa es la realidad. Eso es intemperancia. Porque aparte de que no respetamos nuestra creación y gastamos más de la cuenta y hay gente que no tiene para comer, nosotros hacemos un desperdicio de lo que es la comida. Cuando usted va a hacer compras, lleve un listado de las cosas que realmente necesite y no compre en forma compulsiva, porque esto no trae ningún beneficio bajo ninguna circunstancia y mucho menos para la salud. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que aconseja la palabra de Dios con relación a esto de lo que es la temperancia? Vamos a ver unos consejos de lo que el Señor nos dice, cómo podemos llevar una vida con temperancia, una vida que agrade y glorifique el nombre de Dios. Y por supuesto, le evite a usted muchas enfermedades. Las porciones de alimento que usted tiene que consumir tienen que ser relativamente, dependiendo la estatura, la estructura ósea y su genética biológica. No, por ejemplo, una persona que tiene un trabajo arduo, que suda mucho, gasta muchas calorías, por supuesto esta persona tiene que comer un poco más. Sus porciones tienen que ser un poquito más. Pero si nosotros tenemos una vida sedentaria, una vida que no es muy activa, entonces debemos consumir una cantidad poca. Y hablando de cosas que son adictivas, el chocolate es adictivo y aumenta mucho el peso. El café, ya dijimos, es adictivo. La soda es adictiva. Especialmente, no puedo pronunciar el nombre, pero sí les diría que las sodas de color negro son las más peligrosas. A tal modo que una soda de ese colorcito negro es más malo que 39 cervezas juntas, una de 12 onzas. Así es como trabaja las grandes compañías para poder, el diablo maneja todo esto para que nosotros nos intoxiquemos, tengamos nuestra cabeza toda abrumada, llena de toxinas y no podamos aceptar a Jesús como nuestro Salvador, aceptar los dones de la gracia del Espíritu Santo y aceptar que Dios quiere salvarnos. El diablo quiere matarnos, pero Dios quiere salvarnos. ¿Sabe que
una de las cosas mayormente adictivas es el hecho de la cafeína. Y la cafeína casualmente está en todas partes. Eso está en cualquier forma. Otra cosita es la sal. El consumo de sal es necesario, lo que es para un ser humano en 24 horas. Un adulto solamente necesita 1 gramo de sal cada día. Y curiosamente la sal se encuentra en casi todos los alimentos que usted compra en el mercado. Tiene que procurar que el consumo de sodio, o sea la sal, sea tan moderado que solamente use lo necesario. Ahora veamos el consumo de azúcar. Cuando usted prepara una bebida o prepara un jugo o prepara esto, tiene que cuidar de no agregarle azúcar. Y usted dirá, bueno, voy a usar la azúcar morena. Azúcar es azúcar, punto. Solamente las frutas tienen todo lo natural. No es así. Y finalmente, quisiera llevarlos a un punto bien importante. Y es el hecho de que cuando hacemos las combinaciones de alimentos, usted se prepara en un vaso y licúa unas frutas, las combina con verduras. Eso es fatal. Ese no es el sistema para alimentarse saludable, porque usted le está buscando sabor a lo que usted va a consumir. Y las cosas no se consumen porque tienen sabor, sino porque son nutritivas, porque no alimenta lo que se come, sino lo que se digiere. Si usted no tuvo una buena digestión, eso no es un alimento para usted, solamente llenó su aparato digestivo. Y esto nos hace pensar en que tenemos que aprender a asociar, 100%, asociar y no mezclar verduras con frutas. Nunca eso es saludable. ¿Por qué? Porque cada una de ellas, sobre todo las hortalizas, tienen sus familias. Las frutas también tienen sus familias. Por otro lado, nunca agregue leche, si no la consume mucho mejor, a esos famosos licuados que usted prepara en casa. Nunca. Mucho menos cosas que se fermentan como el banano, que al final del tiempo, en 1 hora, ya usted lo tiene fermentado. Cuando usted consume esos licuados, famosos licuados verdes, si su digestión es ácida, debe evitar ponerle frutas ácidas, sino que tienen que ser alcalinizantes para encontrar un balance perfecto de su alimentación. Y esto yo diría que para mantenernos en la línea correcta y mantenernos en la forma más saludable, debemos de hacer buen uso de estas verduras. Sabe que muchas personas, incluso las personas que son veganas o vegetarianas, consumen demasiados carbohidratos y esto es intemperancia. Yo conozco mucha gente, el 90% de personas que son vegetarianas no consumen verduras. En las porciones de verduras es tan valiosa y las porciones de frutas son muy valiosas para el consumo diario de una alimentación correcta. Y así no consumimos alimentos que se fermentan y estamos tomando alcohol. Ahora, ¿qué es cuando usted ha hecho su bebida, su licuado, y le puso todo lo bueno,
Pero si usted no se lo toma instantáneamente, al cabo de 1 hora, esto va a ser casi alcohol. Entonces ya vienen las malas digestiones y esto produce flatulencia y produce indigestión y produce, por supuesto, mucha gasificación. Se tiene que consumir en el momento para lograr una buena digestión y que así podamos tener una mejor salud. Ahora, la temperancia en el tiempo. Ahí vamos a un punto bastante delicado, porque en el tiempo encontramos, la primera razón es el trabajo, cómo usted divide su tiempo. Para llegar a ser buenos, tener buena temperancia, nosotros tenemos que hacer una división matemática de nuestro tiempo. 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para las diferentes actividades cotidianas, y ahí entran los tiempos de alimentación. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esto? De lo contrario, su vida va a ser una vida miserable, llena de tantas enfermedades, y su cuerpo le va a mandar la factura tarde que temprano y va a gastar en el médico. ¿Qué sucede con el tiempo? Todos tenemos el mismo tiempo, todos. Hay gente que dice, no tengo tiempo. Eso es falso. Usted siempre va a tener tiempo para lo que le importa y para lo que le interesa. Hay gente que dice, cuando lo invitamos a las reuniones de nuestra congregación, es que he estado muy apurado, muy ocupado y no tengo tiempo. Eso no existe. Cuando usted lleva una organización y una temperancia en el tiempo, usted va a tener tiempo para las cosas que sí le importan y que sí le interesan. Entonces va a buscar al Señor de todo su corazón, porque no va a haber nada que le impida. Dios le da el tiempo a usted. ¿Cuánto tiempo usted le da al Señor? Esto es de reflexionar y de pensar cómo está nuestro tiempo con relación a nuestro Dios. Ahora, el tiempo es importantísimo y luego sigue la lengua. ¿Cuál es el uso que nosotros le damos a la lengua para tener una temperancia muy buena? Sabe que Dios nos ha regalado este don maravilloso del habla. ¿Cómo usted ocupa este órgano tan valioso que es la lengua? ¿Cómo usted se beneficia cómo usted se beneficia con esto? Eso es impresionante. ¿Ya? Muy bien. Cuando nosotros sabemos que tenemos ese privilegio y ese don maravilloso del habla, ocúpese en hablar siempre lo bueno y lo correcto. Ocupe su lengua para glorificar a Dios, para alabar su santo y bendito nombre y no para otras cosas. Termino con ese pensamiento. Y lo último con relación a los consejos de la temperancia, y es la ociosidad. Evite estar ocioso y manténgase ocupado, porque la ociosidad es la madre de todos los males. Eso nos hace hacer muchos y tener muchos problemas. Y esto nos hace también una vida sedentaria. Manténgase activo, manténgase ocupado en cosas que convienen para mejorar su salud y mejorar sus niveles de sangre y tener una salud óptima. Que Dios los bendiga y nos haga que podamos estos consejos, estos remedios naturales, especialmente la temperancia, que la podamos llevar
de la mano de Dios y tener una mejor salud y una mejor forma de vida. Y no es cuestión de dieta, sino que es que debemos cambiar nuestro estilo de vida. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz semana. Buenas noches. Gracias. Presentamos el plan para reconquistar el Edén. Así como nuestros primeros padres perdieron por complacer el apetito, nuestra única esperanza de reconquistar el Edén consiste en dominar firmemente el apetito y la pasión. El poder dominante causará la ruina de millares de personas que si hubiesen vencido en ese punto hubieran tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre las demás tentaciones de Satanás. La continua transgresión del hombre durante 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Y a medida que nos acercamos al tiempo del fin, la tentación de complacer el apetito será más poderosa y más difícil de vencer. Dios exige que sus hijos se limpien a sí mismos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, reflexionando la santidad en el temor del Señor. Poderosas conferencias evangelísticas de salud con renombrados médicos misioneros, los días 21 al 23 de abril, comenzando a las 7 de la noche y finalizando con una gran feria de salud, un día para vivir mejor, el domingo 24 de abril desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, donde se impartirán múltiples conferencias, asesoramiento en nutrición, servicios de masajes, comida vegetariana y evaluación gratis de la salud. Todos están cordialmente invitados, no se lo pierdan, entrada gratuita.